A continuación, la decana Clara Jelansky se dirigirá a nuestra distinguida audiencia presentando los méritos del señor Boris Kosolsky, candidato a doctor honoris causa de la Universidad Mayor. Muy buenas tardes, señor presidente del directorio, señor rector, señor vicerrector académico, distinguidos académicos, visitantes internacionales, alumnos y amigos que nos acompañan. El profesor Boris Kosolsky es hoy uno de los actores más relevantes en materia de derecho económico internacional y es uno de los principales redactores de la ley modelo de la Organización de Estados Americanos y de los 12 principios de las garantías mobiliarias del National Law Center for Inter-American Free Trade. Así, ha inspirado diversas leyes de garantías en Hispanoamérica y en otros continentes, las que han estimulado el desarrollo de empresas de todo tamaño, facilitando la interacción entre distintas economías. El profesor Kosolsky es magíster en Derecho Comparado y doctor en Ciencia Jurídica de la Universidad de Michigan, Ann Arbor. Es también diplomado en Estudios Especiales en Derecho Comparado de la Facultad Internacional de Luxemburgo y doctor en Derecho Civil de la Universidad de La Habana, grado obtenido en el ya lejano 1956. Actualmente es catedrático de Derecho Comercial y de Derecho Comercial Internacional en la Universidad de Arizona, donde detenta la cátedra como profesor distinguido que fuera establecida en honor del magistrado Evo de Conchini. A su vez, Boris ha sido asesor de la Comisión Redactora del Código de Comercio Uniforme de los Estados Unidos. Actualmente es presidente y director del National Law Center for Inter-American Free Trade de Tucson, Arizona. Este centro académico desarrolla investigaciones en Derecho Comparado e Información Socioeconómica encaminada a elaborar propuestas legislativas y de documentación internacional para uniformar regulaciones. Esto lo hace en colaboración con centros de investigación hermanos que existen en la región del Tratado de Libre Comercio de América Latina. Las propuestas legislativas del centro y de armonización de la infraestructura jurídica para la implementación del libre comercio hemisférico han dado pie a tratados, leyes, procedimientos, documentaciones uniformes que actualmente se están implementando en varios países de la región y del mundo. Su sabiduría y visión internacional y de futuro lo han llevado a representar a los Estados Unidos ante numerosas organizaciones internacionales, las que solo enumeraré y enumeraré las más conocidas. La Organización de Estados Americanos, en la que fue redactor de la Ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias y de la Convención sobre la Ley aplicable a la Contratación Internacional Hemisférica, la representación que tuvo en la Comisión de Comercio Internacional de Naciones Unidas, en la que participó en la redacción de tratados multinacionales sobre garantías bancarias independientes y cartas de crédito stand-by. La representación que tuvo ante la Cámara de Comercio Internacional, en la que fue el redactor principal de las reglas y usos uniformes y costumbres para créditos documentarios hoy en vigor en aproximadamente 160 países. El profesor Kosolsky ha recibido también muchas distinciones académicas y mencionaré unas pocas. El premio Leonard Tibet de la American Bar Association por la prolongada contribución al derecho internacional privado.
El Centro de Investigaciones Jurídicas del Instituto de Investigaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey de Guadalajara lleva su nombre. Se llama Boris Kosorg Instituto. Así como también lleva su nombre el edificio en que opera el National Law Center for Inter-American Free Trade de la Universidad de Arizona, un moderno edificio que también se llama Boris Kosorg. Fue elegido miembro de la Junta de Asesores del North American Dialogue en la Kennedy School de la Universidad de Harvard. Recibió el premio comunitario Martin Luther King por su contribución al mejor entendimiento de las gentes de las Américas. Obtuvo el reconocimiento al mérito académico otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos como el jurista norteamericano, comillas, de mayor trascendencia internacional, cierro comillas. En fin, es mucho lo que había que decir de Boris. Afortunadamente tenemos su currículum extenso, pero todavía quedan algunas cosas bien relevantes que destacar. Fue asesor del programa de Sistemas Internacionales Financieros de la Universidad de Harvard. Obtuvo el reconocimiento oficial al mérito por contribución extraordinaria emitido por el Departamento Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Esto en consideración a su labor como representante ante la Comisión de Derecho Comercial de las Naciones Unidas. En su honor, la Universidad de Arizona ha instituido el Premio Anual Kosolchik en la Facultad de Derecho para el alumno que publique el mejor artículo en la revista de Derecho Internacional y Comparado de la Universidad de Arizona. Ha sido elegido también asesor honorario de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, sección Derecho Comparado. Fue elegido también asesor del Comité Consultivo para la revisión del Código de Comercio Uniforme de los Estados Unidos por el American Law Institute. Ha sido reconocido también oficialmente su mérito por su contribución extraordinaria ante el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos en relación con su labor como experto en derecho mercantil y créditos documentarios. Y fue seleccionado como investigador principal en tema de créditos documentarios por la Enciclopedia Internacional de Derecho Comparado del Instituto Max Planck de Hamburgo, Alemania. En cuanto a publicaciones, deberé omitirlas. Son decenas y centenares de artículos y aportes a revistas del más alto rango académico. Ha sido distinguido particularmente por universidades como la de Luisiana, la Nacional de México, la de Buenos Aires, nuestra Universidad de Chile, aquí en Santiago, la Facultad de Derecho de la Universidad George Mason, Aix-en-Provence, Francia, y la Universidad Carlos III de Madrid. En fin, he recortado mucho. Es difícil realizar una síntesis de su enorme aporte, altamente trascendente para la ciencia del derecho y para el desarrollo económico y cultural, que son propios de la sinergia pacífica entre los pueblos del mundo. El profesor Kosolchik nos ha mostrado que el intercambio comercial es una de las fuerzas más potentes del desarrollo humano. El comercio internacional amplía o crea posibilidades diversas para obtener aquí lo que existe o se produce allá, y viceversa, generando conocimientos y usos o consumos que unen culturas a lo ancho del mundo. Ese ir y venir de mercaderías y operaciones cambia al hombre. Solos y amurallados por los Andes del Pacífico, no seríamos los mismos. Claro, no toda influencia extranjera o global ha tenido siempre buenos impactos. Hay influencias que desearíamos no haber recibido, pero esos son efectos colaterales que acompañan a casi todo actual humano, incapaces de desmentir
fuerza de fondo, positiva, del intercambio. El área académica en que fructifica el pensamiento de Boris es, en la actualidad, de relevancia estratégica para nuestro país y para el mundo. Desde el International Law Center, nuestro hermano mayor, surge en Chile NALLAW Chile, un centro de investigación avanzado, anidado en nuestra facultad, que de la mano de Boris Kosolczyk y del International Law Center de Arizona nos permite participar activamente en iniciativas de armonización legislativa comercial en la región del Asia-Pacífico. En ese marco es que hemos estado realizando estos 2 días, y de allá venimos de una sesión plenaria muy interesante, el primer coloquio del Pacífico, contando con los aportes destacados de académicos de primer nivel de China, Japón, Vietnam, Estados Unidos y América Latina. Convencidos como estamos del rol determinante del derecho comercial en la interacción sinérgica de los pueblos como principal vector de paz y desarrollo. Lo dicho calza en profundidad con el espíritu que caracteriza a la Universidad Mayor, la que desde su origen ha incentivado la innovación y el emprendimiento en un contexto globalizado, especialmente si ello contribuye al progreso material y cultural de las naciones. Es por todo ello que nuestra facultad solicita a usted, señor rector, se conceda el grado de doctor honoris causa al profesor Boris Kosolczyk, presidente y director del International Law Center for Free Trade de los Estados Unidos. Decana Charanqui, a la vista de los méritos que usted ha expuesto, aceptamos que le sea concedido al señor Boris Kosolczyk el grado de doctor honoris causa de la Universidad Mayor. El director de la Escuela de Derecho de la Universidad Mayor, señor Isaías Martínez, hará lectura del decreto oficial, mediante el cual nuestra universidad entrega el título honorífico al señor Boris Kosolczyk. Lectura del decreto universitario número 1292 de fecha 21 de marzo de 2013 que concede el grado de doctor honoris causa al señor Boris Kosolczyk. Vistos. La propuesta del rector al directorio para conceder a don Boris Kosolczyk el grado de doctor honoris causa por su aporte a la academia, al fortalecimiento de las relaciones entre comunidades universitarias y a la promoción de los vínculos entre la Universidad de Arizona y nuestra universidad. Segundo, el acuerdo del directorio de conceder a don Boris Kosolczyk el grado de doctor honoris causa adoptado en sesión número 243 de fecha 22 de enero de 2013, de conformidad al artículo 20, letra F de los estatutos de la Universidad Mayor, y considerando, primero, que don Boris Kosolczyk es un prestigioso académico e investigador en el área de Derecho Comercial y Derecho Comercial Internacional. Segundo, que don Boris Kosolczyk es presidente y director del National Law Center for Inter-American Free Trade en Tucson, Arizona, en donde desempeña labores de investigación en Derecho Comparado e información socioeconómica encaminada a elaborar propuestas legislativas y de documentación internacional uniforme en colaboración con centros investigativos hermanos en la región del Tratado de Libre Comercio y América Latina. Y tercero, que don Boris Kosolczyk ha realizado un importante aporte en la academia y contribuido al fortalecimiento de las relaciones entre comunidades universitarias
y a la promoción de los vínculos entre la Universidad de Arizona y nuestra universidad, decreto: primero, concédese a don Boris Kosolchik el grado de doctor honoris causa. Segundo, cúmplase lo resuelto en el presente decreto universitario a contar de esta misma fecha. Regístrese, comuníquese y archívese Rubén Covarrubias Giordano, rector de la Universidad Mayor, Cristian Cortés Poe, secretario general de la misma universidad, lo que se transcribe para conocimiento y saludo atentamente Cristian Cortés Poe, secretario general. A continuación, el rector de la Universidad Mayor, señor Rubén Covarrubias, para entrega del grado de doctor honoris causa al profesor Boris Kosolchik, acompañado de su madrina Clara Charansky, decana de la Facultad de Derecho. El señor Kosolchik, acompañado del rector, firma el libro de honor como registro de esta solemne ceremonia y además se le hace entrega del diploma que oficializa su investidura. A continuación, el profesor Boris Kosolchik, doctor honoris causa de la Universidad Mayor, se dirigirá a nuestra distinguida audiencia. Señor rector, señora decana Clara Charansky, autoridades académicas, colegas, amigos, visitantes, gracias. Este es un honor realmente extraordinario porque refleja de dónde viene y quién viene de una entidad y de un pueblo que ha sido muy importante en mi vida profesional. Fue en Chile donde yo primeramente di mis conferencias en el año 1959 en la Universidad de Chile. Después en el año 62 de nuevo en la Universidad de Chile, y donde he ido acumulando estudiantes chilenos en toda mi carrera profesional. Esta mañana tuve la gran satisfacción de que un estudiante mío de Chile en el año 1961 en SMU, el señor Raúl Alaf, vino desde Valparaíso para entregarme un libro y recordarme que yo había sido profesor de él. En el auditorio está mi primer alumno en Chile, Alfonso Cama, que estuvo en la primera conferencia que yo di en la Universidad de Chile, de manera de que yo me siento en casa, en familia, y quiero que así lo sepan ustedes. Es decir, el acercamiento que hemos tenido en el centro y en la Universidad de Arizona con Chile, precisamente en la persona de Rodrigo Novoa, ha sido familiar. Es decir, no creo que hubiera habido tanta relación, tanta productividad
en todos esos años de no ser quien es Rodrigo Novoa y de no venir Rodrigo Novoa de donde viene. Así que quiero que sepan que este es un evento que para mí es no solamente un gran honor académico, sino de gran satisfacción familiar, personal. La aceptación, la palabra de aceptación de este extraordinario honor que ustedes me hacen, y quisiera dedicárselos a la decana Clara Sharansky, en primer lugar por una conversación que empezó en Tucson cuando estábamos hablando de las relaciones entre las dos universidades. Después vino la idea del coloquio internacional que acaba de concluir, y debo decir con gran éxito, gracias a toda la enorme colaboración que hemos tenido con la Universidad Mayor y el personal de la Facultad de Derecho. Y es un diálogo que yo empecé con Rodrigo Novoa también hace ya bastantes años, cuando él fue alumno mío en la Universidad de Arizona. Así que las palabras que van a oír reflejan un diálogo entre amigos y entre compañeros espirituales. El derecho comercial contemporáneo parecería estar regresando a sus inicios como un conjunto de reglas y principios consuetudinarios, como la normativa más predecible de lo que ocurre y debe ocurrir en el mercado. La realidad es que sin usos y costumbres comerciales revisables y modernizables, resulta imposible normar en forma actual o actualizable transacciones tan dispares como una compraventa o un préstamo de valores bursátiles desmaterializados, los créditos documentarios, comerciales o stand-by, las ventas spot o futuros de productos agrícolas secos almacenados en almacenes generales de depósito y amparados por títulos representativos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la velocidad y complejidad de la contratación comercial y financiera contemporánea, que resulta utópico asumir que la esencia de las transacciones pudieran captarse y preservarse por códigos o por leyes orgánicas para su larga e ininterrumpida aplicación urbi et orbi. Es aún más utópico pensar que legisladores, cualquiera que fuese su sabiduría jurídica, puedan producir la requerida modernización y uniformidad de la normativa negocial sin recurrir a los usos y costumbres privativos de la negociación en cuestión. Recuerdo que la primera vez que yo visité la Universidad de París, me invitaron a dar una conferencia y querían que yo viera donde estaba la sala del decano en aquel entonces, un gran comercialista, Jean Escarrat. Me señalaban donde Jean Escarrat había escrito el Código de Comercio para Egipto, y me decían que como gran proeza intelectual me podían asegurar que Jean Escarrat nunca había puesto un pie en Egipto. De manera de que el derecho que estaba haciendo Jean Escarrat en ese momento era un derecho mercantil de torre de marfil, y un derecho de marfil que en realidad ha tenido muy poca aplicación en Egipto. En el programa nuestro en la Universidad de Arizona tuvimos un muy capaz estudiante egipcio que lo que le interesaba era en un principio la teoría del derecho mercantil que habían recibido de los actos de comercio de Jean Escarrat, y yo le preguntaba, ¿qué pasa con el algodón egipcio? ¿Qué tipo de contratación norma el algodón egipcio, del cual depende gran parte de la economía del Egipto? Y él me decía en un principio, esos son temas demasiado ordinarios, y ya en la actualidad él se dio cuenta de que es todo lo contrario, pero ese es un espíritu que en realidad prevalecía en mucho de la academia con respecto al derecho mercantil. Y yo me pregunto, ¿es que en redactar los nuevos usos y costumbres comerciales realmente se trata de repetir las experiencias de los redactores de los usos comerciales mercantiles, por ejemplo, medievales o de la época de la precodificación civil y mercantil europea, sobre todo si se toma en cuenta que muchos de los usos y costumbres medievales y previos a la codificación comercial estaban impregnados de una ideología mercantilista que preconizaba exportar lo más posible, importar lo menos posible,
y adquirir la mayor cantidad de metales valiosos, independientemente de cómo se obtuviese. O es que hemos aprendido el por qué tantos de aquellos usos y costumbres perdieron su viabilidad y mientras tanto que otros muchos de sus sustitutos continúan gozando de viabilidad y universalidad a pesar de su adopción en ciertos casos ya por más de un siglo. Mi respuesta es que tenemos suficientes experiencias negativas con prácticas comerciales que no lograron su objetivo por más de un milenio, de frustrados intentos de redacción, a pesar de la calidad jurídica de sus redactores. Y por otra parte, tenemos las experiencias sumamente exitosas de prácticas comerciales contemporáneas en vigor por un siglo y medio de ejercicio universal. Entonces, a continuación, lo que me gustaría hacer es revisar brevemente los intentos fallidos de crear no solamente prácticas comerciales viables, sino instituciones jurídicas igualmente viables, es decir, leyes, reglas, principios de interpretación, conceptos, y por qué fallaron, y compararlas con otros intentos en los cuales los usos y costumbres se utilizaron y se continúan utilizando hasta el día de hoy, a pesar de que ya en ese caso, el caso del crédito documentario, estos usos empezaron hace un siglo y medio. Y comparando el por qué unos fracasaron y otros triunfaron, quizás derivemos algunas lecciones que puedan ser aplicables al esfuerzo que empezó los últimos 2 días en la Universidad Mayor con respecto al encuentro y al coloquio sobre temas de armonización del derecho comercial. En el caso de la garantía mobiliaria comercial, que es la primera que quisiera mencionar, la conducta de esta garantía tiene un núcleo. Hay una analogía entre la formación de una conducta viable que se convierte en un uso y costumbre y después en ley, y la biología de una célula. En un principio, para que una célula, es decir, una transacción celular que pueda ser la que inspira el resto de la transacción, tenga viabilidad, hay que resumir exactamente la conducta que realmente es celular en esa transacción. En el caso de la garantía mobiliaria, la conducta celular es el préstamo que se le pueda dar a una persona que ya sea comerciante o ya sea agricultor, aunque ya los términos de comerciante y agricultor se están fusionando constantemente. Y esa conducta tiene que ser una en la cual aquel que sea el comerciante o el productor agrícola permanezca en posesión de aquel bien, que sea el bien garantizador, que sea el bien también que permita el repago de la obligación. Eso es absolutamente fundamental. Si la célula, si el componente celular y el núcleo de esa célula no contiene la posibilidad del repago de ese préstamo con base del uso productivo de bienes que pueden ser realmente los que le producen la entrada, la ganancia al prestatario, no va a producir ningún significado económico más allá de lo que pueda producir el empeño de una guitarra en una casa de empeño donde está allí y el dueño de la guitarra no lo puede usar para estar en una serenata a su novia o un trío. Pero de manera de que es absolutamente esencial que ese elemento nuclear esté ahí, pero no es el único. El elemento nuclear tiene que ser un elemento que está basado en reciprocidad, en una fórmula de reciprocidad entre el prestamista y el prestatario. Y esa fórmula de reciprocidad tiene que estarse constantemente repitiendo durante la vida de la transacción, usando un concepto de Rodrigo Novoa sobre la vida biológica de una institución jurídica. Esa reciprocidad tiene que estar presente en el momento del nacimiento de la institución, es decir, en el momento en el cual se constituye esa garantía, tiene que estar presente durante el uso de la garantía y la producción agrícola, comercial y económica en última instancia, donde se repaga el préstamo, y tiene que estar presente al momento de disolverse o morir la garantía. Entonces, en el caso de la garantía real mobiliaria e inmobiliaria del derecho romano, que fue quien primero echó a andar esta institución, la institucionalizó,
ustedes se van a encontrar de que parte de ese núcleo ya estaba vigente. El derecho romano reconocía, como ustedes saben, la prenda y la hipoteca, y la hipoteca en especial le permitía al deudor que fuera tanto el deudor en posesión de un bien mueble o de un bien inmueble, el continuar en posesión de ese bien y pagar el préstamo con el producto de esa garantía, es decir, en el caso de la hipoteca. En el caso de la prenda, había que desposeerse, dárselo al acreedor y finalmente perdía producto, es decir, no se podía repagar tan fácilmente ese préstamo. Entonces, eso funcionó en Roma con bastante, es decir, el mercado romano, como lo describe Teodoro Mommsen, es un mercado realmente no de intermediarios, es un mercado de uso diario de costumbres, con la excepción de los grandes capitales, que eran los que estaban usando los barcos para estar transportando a productos que se importaban o se exportaban, que eran muy pocos. Pero el mercado local es un mercado de consumo, no es un mercado de producción o de producción y de intermediación. Y entonces, en ese mercado, la garantía mobiliaria tenía una función que era prácticamente la de aseguramiento del repago, y dentro de eso, los factores y los elementos principales de esta garantía mobiliaria, los factores, eran generalmente pequeños agricultores como prestatarios y grandes terratenientes como los prestamistas. Y como ustedes saben, el famoso censor romano Catón hacía referencia al romano ideal, y él decía que el romano ideal no era el comerciante lo veía muy inferior a todos los otros. El ideal en Roma era el soldado y el campesino. Él pensaba de que tanto el soldado como el campesino tenían las virtudes que debe tener el gran romano. El soldado era el que terminó manteniendo a Roma con toda su política bélica, y el campesino produciendo lo que era necesario para la sobrevivencia económica en Roma. Y entonces, con esta idea, los participantes en el contrato de garantía eran cada día más los grandes terratenientes como prestamistas, los pequeños agricultores, y en una cantidad creciente, a manera que crecía el poder económico y militar de Roma, esclavos. Entonces, esa relación de la garantía mobiliaria en Roma era una relación entre grandes terratenientes que tenían gran poder contractual y, por otra parte, el pequeño agricultor más y más, y los esclavos. Y a medida que se producía más este tipo de armonización de las partes, es decir, quiénes eran los participantes, se producía el abuso de los derechos por parte de los arrendadores, por parte de los que tenían realmente el poder económico, y la explotación de los otros. Al extremo de que, si ustedes van a ver en no en el digesto, sino en el código romano, en el código justinaneo romano, se va a encontrar que hay docenas de peticiones, ya no a los tribunales, sino directamente a los emperadores, para que los emperadores, por medio de las llamadas rescriptas, los emperadores trataran de aliviar la situación de los prestatarios. Constantemente existía el abuso del remedio, por ejemplo, saben ustedes, la lex comisoria, el pacto comisorio, por el cual el deudor perdía la propiedad sobre el bien prendado fácilmente o hipotecado, y como eso, otra serie de prácticas que en realidad estaban destruyendo la relación acreedor-deudor, y con ello las prácticas que pudiesen sobrevivir esta transacción, que pudieran crearla en una forma viable y utilizable generación tras generación. De manera de que cuando cesa ya el Imperio Romano y cuando ya viene la época de la decadencia de Roma, no existía realmente una garantía mobiliaria viable, no era viable. Le faltaban dos requisitos. Uno, el requisito de la reciprocidad en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes.
Y el otro requisito era la ignorancia de los derechos del tercero. Es decir, si llegaba un tercero que no sabía de que había existido la garantía mobiliaria y le pedían prestado dinero para seguir objetando el fondo o el negocio, lo que fuese, ese tercero no sabía si existía algún derecho previo que lo protegiese o le afectase sus derechos. No existía, en otras palabras, la institución del registro público en Roma. Lo que sí existían eran, sobre todo en el aspecto guerrero de Roma, en la adquisición de la propiedad, incluso el concepto de la posesión, la publicidad era la publicidad de militar, el plantar una bandera, subasta, es decir, esto es mío o esto se adquiere de esta manera. Pero no existía la idea de un registro funcional. De manera de que cuando termina la época de gobernancia del derecho romano, no le da Roma al mundo lo que muy fácilmente le pudo haber dado, porque los juristas romanos, que eran los que en realidad le dieron carácter y vida a esta institución entre las partes, eran en primer lugar muy favorables a los aristócratas y a los grandes terratenientes, y en segundo lugar no les interesaba el hecho de proteger a las partes con igualdad, con excepción de algún que otra fórmula pretoriana o de algún rescripto del emperador en turno, pero por lo general era una institución muy desigual, donde la desigualdad contractual de las partes impedía que surgiera un uso y costumbre que realmente pudiera ser viable a través del tiempo. Entonces, la comparación es con el crédito comercial, con la llamada carta de crédito comercial, crédito documentario, y en cualquiera de sus variedades, el comercial, el estándar. ¿Cuándo empieza esta institución? Empezó en el año aproximadamente en la primera parte del siglo XIX, 1820, 1830, en Inglaterra, con los llamados banqueros mercantes, merchant bankers. Y estos señores lo que hacían era, le proporcionaban crédito y en forma de una autorización que se le daba al acreedor, por ejemplo, aquella persona que le iba a vender algodón a alguien en los Estados Unidos que lo iba a exportar a Inglaterra para que se le hicieran productos textiles, se le daba la autorización de girar contra el banco, que le iba a hacer un pago en el momento que le demostrara que se estaba haciendo el embarque del algodón de los Estados Unidos a Inglaterra. Esa autorización se manejaba con mucha plata, pero muy reducido el campo de aplicantes, es decir, eran solo aquellos que los bancos aristocráticos ingleses de mayor realce en aquel entonces, los llamados Baring Brothers, Brown, Shipley, que eran las casas de los mercantes banqueros, conocían muy bien a quienes eran sus clientes y a ellos les proporcionaban mucho crédito, y básicamente era un crédito totalmente personal con muy poco elemento de garantía mobiliaria. Y la llamada autorización se estuvo utilizando por un periodo de 30 a 40 años, en los cuales empezó a aparecer después no una autorización, sino una obligación independiente por parte de los bancos, que decía lo siguiente: yo le prometo a usted, el vendedor, el portador, que si usted me presenta los documentos A, B y C durante un periodo de 90 días, yo le voy a pagar a usted la determinada cantidad. Y esto que hoy en día parece tan natural, y esa era la práctica nuclear de esa institución. Es decir, si ustedes van a ver cuál fue la práctica que creó después la transacción, el núcleo era ese. El núcleo era una promesa de aceptación de cartas letras de cambio y demandas de pago que el banco decía que iba a pagar o iba a aceptar. Curiosamente, desde el punto de vista del derecho formal de los títulos valores, esa aceptación que se había hecho por el banco con anticipación de la presentación de la letra de cambio era problemática porque, como ustedes saben, en el derecho cambiario
La aceptación siempre se hace generalmente en la columna izquierda, a la parte de abajo del rectángulo que es la letra de cambio. En este caso se estaba haciendo una aceptación previa a la emisión de la letra de cambio y era vinculatoria sobre el aceptante. Vinculatoria sobre el aceptante. Es decir, desde el momento en que ese señor decía yo voy a aceptar, estaba realmente comprometido. Eso que hoy nos parece que es totalmente normal y consuetudinario, no lo era en ese momento. No lo era en Francia, por ejemplo, como ustedes saben, el derecho francés tiene el concepto de la policitación, que dice que cuando yo le hago una oferta a usted de aceptar algo, si yo no lo acepto, si no lo acepta la otra parte, no es válida la promesa. Aquella promesa que llamó después, caracterizó el derecho comercial, el código comercial, el BIB, como promesa firme, es decir, desde el momento en que le digo que estoy comprometido por el tiempo de la promesa, eso no existía ni en el derecho francés, ni en el derecho español. Existió después en el derecho alemán, pero fue empezado con esta figura de una promesa que diga, yo me comprometo a pagarle en el momento en que usted me presente la letra de cambio. Y yo ni siquiera había firmado la letra de cambio con anterioridad. Es una promesa firme. ¿Qué caracteriza una promesa firme? La promesa firme lo que caracteriza es el darle algo de valor a una parte que no está dando inmediatamente nada de valor a cambio de ella. El recipiente de esa promesa está recibiendo un valor económico y no está pagando nada en ese momento por ese valor económico. Y la pregunta es, ¿por qué empezó en Inglaterra? ¿Por qué motivo es que eso sucedió en Inglaterra? Y no solamente sucedió en Inglaterra, sino desde el siglo XVIII en Inglaterra. Inglaterra era el país en el mundo donde más crédito existía. Había crédito para todo, para desde el consumidor hasta el exportador. Se les llamaba, tenía distintos nombres, es decir, en la escala social. Si era un crédito internacional estaba bien, ese era un tradesman, y el otro de abajo pues un shopkeeper, es decir, una persona muy abajo. Pero existía el crédito a todo nivel. ¿Y por qué sucedió eso en Inglaterra? Sucedió en Inglaterra, yo incluso la primera vez que leí un libro muy simpático, la autobiografía de Mark Twain, yo me encuentro que Mark Twain está describiendo Inglaterra, que él no conocía, y dice, ¿qué país más generoso este? Dice, hay un grupo de gente escuálidos por acá cantando una música horrible, que no suena bien, y ahí están las monedas que les tira todo el mundo. Y yo no tiraría ninguna moneda si esta gente está... Es decir, ¿por qué esa generosidad? Él veía una generosidad en dar algo. Entonces, da la casualidad que se publicó un libro muy importante en la antropología jurídica que se llama El regalo, de un antropólogo Mauss, en el cual él explica que la transformación de Inglaterra entre un país feudal a un país comercial, y quizás el país más comercial en el mundo en el siglo XVIII y XIX, en gran parte se llevó a cabo por la idea del regalo. En el mundo feudal de Inglaterra, donde en realidad no existía el mercado y no existían salarios, para que alguien progresara en ese mundo feudal muchas veces se utilizaba el regalo al que estaba por encima de la escala social. El regalo se generalizó en Inglaterra como una forma de subir en la escala social, y después, cuando viene a la Inglaterra comercial, el regalo adquiere una función completamente distinta. La función del regalo, el dar algo de valor, se convierte en un vehículo para ganar la confianza del otro. Con darle algo, Mauss decía de que cuando uno hace un regalo, uno crea un vínculo permanente con otro, sobre todo si es algo de valor. Si está dando algo de uno, sí, que está beneficiando al otro y sin ningún motivo aparente. Entonces, si ustedes se van a ver a esta promesa del banco en el crédito comercial irrevocable que dice, yo le prometo a usted a quien yo no conozco tal cantidad de plata si usted me presenta estos documentos, de entrada a la institución entra a la vida comercial como una práctica viable en el sentido de que está creando credibilidad y confianza. Y a partir de ese momento, alrededor del año 1850, comienzan las prácticas de este tipo de crédito a multiplicarse más y más hasta el momento que llegó a ser el instrumento más utilizado en todo el mundo.
para pagar exportaciones e importaciones. ¿Por qué? De nuevo, ¿por qué? ¿Y cuál es el contraste entre esta institución y lo que pasó en el derecho romano con la garantía mobiliaria? En primer lugar, si ustedes van a ver el segundo elemento de ese componente nuclear de esa práctica, se van a encontrar de que siempre existía reciprocidad. Las prácticas en el derecho del crédito comercial son prácticas que cada cual incorpora una medida de reciprocidad. A mí me tocó verificarlo cuando yo estaba redactando las reglas UCP 500, que como estaba diciendo, claro, están siendo aceptadas en 160 países. Una de las preguntas que yo le hacía a los bancos era, por ejemplo, ¿qué entiende usted por el concepto de negociación? ¿Qué entienden ustedes por el concepto de negociación y una letra de cambio en el crédito documentario? Y algunos bancos me decían, yo entiendo por negociación simplemente examinar el documento y ver si está de acuerdo con el crédito, y ya con eso yo tengo un derecho a una comisión por la negociación. Entonces le pregunto a un banco en la ciudad de Chicago, un banco muy importante en aquella época, y al presidente del banco y al director del departamento de crédito documentario, le pregunto a este señor, bueno, le voy a dar un ejemplo. Ahora viene una carta de crédito del Deutsche Bank de Alemania, donde están prometiendo que ellos le van a pagar X a la Motorola, que está en Chicago, por el envío de tantos productos de la Motorola, y llega la Motorola y le dice a ustedes, aquí está mi conocimiento de embarque, mi guía de embarque, aquí está mi factura, aquí está la póliza de seguro. Negocien el crédito, es decir, el crédito todavía no se pagaba en ese momento, era de 90 días, por ejemplo. Entonces, este banquero le decía a mí que para él el concepto de negociación era que él agarraba el teléfono, él llamaba al banquero en Nueva York, que había sido el que le había notificado y confirmado el crédito, le decía, para que fuera una negociación, para que yo pudiera cobrar una comisión, yo tengo que darle algo de valor al que me está negociando, para que yo le esté cobrando a él un 2%. Digo, bueno, ¿y qué pasa con lo que está la definición del otro señor que está diciéndole usted, simplemente yo por llamarlo a usted por teléfono, está actuando como un intercambio telefónico, una bolsa de una estación de correo o algo así, por eso estoy cobrando un 2%, en ese caso era $200,000 por ese tipo de cosas. Y entonces me decía, usted es un desgraciado, usted está jugando con mi dinero, él es el que está asumiendo, yo soy el que está asumiendo la responsabilidad de que los documentos estén bien, y este se está lucrando con algo que es mío, y ya ni siquiera yo le puedo cobrar al otro, a mi cliente, una comisión, porque realmente no le he dado nada, y el otro. Sometimos un cuestionario a todos los banqueros que estaban operando en esta área, en todo el mundo, alrededor de 900 cuestionarios, y le preguntamos qué consideran ustedes que es una negociación y cuándo tienen ustedes derecho a cobrar una comisión, y queremos al mismo tiempo que ustedes se pongan en el lugar de la otra parte, es decir, en el lugar del cliente suyo y en el lugar del que está negociando con ustedes. Solamente una o dos respuestas estuvieron de acuerdo con el banquero de Chicago, todo el mundo estaba de acuerdo con el banquero de Nueva York, porque si se ponían en la posición del banquero de Nueva York, ellos estarían prácticamente siendo explotados por el otro. Y de ahí viene otro componente nuclear de las prácticas viables. La práctica viable es aquella en la cual una de las partes da algo de valor, pero al mismo tiempo una de las partes está actuando con un criterio de razonabilidad. El concepto de la razonabilidad en el derecho comercial suena muy arbitrario, suena muy metafísico y todo eso, pero es un concepto sumamente objetivo. ¿Qué es la razonabilidad en el derecho comercial? La razonabilidad en el derecho comercial es simplemente el actuar como un comerciante arquetipal, y un comerciante a quien los romanos llamaban el bonus vir, es decir, el comerciante o el hombre honesto y respetable hubiese actuado bajo esas circunstancias. Esos dos conceptos de la reciprocidad y el concepto de la razonabilidad
son los que en realidad le dan a las prácticas comerciales su permanencia y su viabilidad. Y finalmente la respuesta viene de la conversación que tuvimos con Clara, porque yo le contaba a Clara de un libro de un gran biólogo, quizás uno de los más respetados en el mundo hoy en día, sociobiólogo, Edmundo Wilson, en que hablaba de la conquista de la Tierra por los insectos y por las entidades que más han vivido, que más perdurabilidad tienen por el mundo. Él decía, bueno, está la hormiga, están las abejas, están los termites, están los murciélagos y está el Homo sapiens. ¿Y qué tienen todos ellos en común? Lo que tienen en común es que saben cooperar los unos con los otros. Las hormigas saben cómo cooperar con las hormigas, las abejas con las abejas, etc. En hacer algo en común. Tienen esa posibilidad. Ese es un elemento en común. El otro es que tienen una combinación de altruismo y de egoísmo, pero en la fórmula realmente viable. Es decir, que son entidades que pueden actuar tanto con altruismo como con egoísmo. Y esa es la fórmula última de lo que es la práctica comercial viable. El comercio es una forma de cooperación y las reglas y usos comerciales que tienen viabilidad, que se convierten en leyes, que se convierten en principios, en tratados y todo eso, para que puedan funcionar bien, tienen que tener un elemento de egoísmo, es decir, el buscar el lucro y que sea de una forma de eficiencia, pero también tienen que ponerse en el lugar del otro y decir, ¿qué hubiese pasado si un comerciante honesto, razonable, como decían los romanos, el bonus vir, estuviese del otro lado? ¿Cómo esa persona hubiese esperado que hubiese actuado? Mi experiencia con estas prácticas y usos comerciales es que en realidad las que tienen perdurabilidad, las que tienen universalidad, porque apelan a ese elemento en el ser humano, son las que eventualmente tienen esa combinación, esa fórmula. Y es por esa razón por la cual nunca se llegó a una garantía mobiliaria viable por parte de los romanos y se ha llegado a una institución viable en el crédito documentario que ya está en vigor de esa manera 150 años y en todo el mundo. Y creo que la labor que estamos empezando en este coloquio que se terminó ayer va por buen camino en ese sentido, porque más y más todas las delegaciones presentes, al examinar las prácticas y aquellas que habían funcionado y no funcionaban, ya estaban conscientes de que tiene que ser una práctica en lo que no puede imponerle una parte todos los derechos a sí mismo y quitarle todos los derechos a la otra. Tiene que ser una práctica de reciprocidad y una práctica de razonabilidad. Y por eso, pues, espero que lo que empezamos ayer y lo que ustedes tan generosamente han hecho por mí hoy, dándome este gran honor, tenga buen resultado. Muchas gracias. Y lo invitamos a unirse a la festera junto con nuestras autoridades. A continuación, el coro Ars Viva, dirigido por el maestro Juan Valencia Calderón, interpretará la obra Laudate Nomen Domini.